Para acabar con el tema de los bucles, vamos con un ejercicio de repaso. Lo vamos a realizar en el documento de las facturas. En esta ocasión lo tenéis que descargar porque tiene información nueva que no contenían los ejemplos anteriores que hemos realizado sobre este documento. En esta clase añadiremos lo siguiente. Vamos a controlar la referencia del producto que se escribe en estas celdas. Y si existe, se rellenará automáticamente el nombre del producto y su precio. Si no existe, se mostrará un mensaje indicando esa situación. El documento con el que vamos a trabajar tiene ahora una hoja nueva en la que está la información de los productos. De aquí es de donde vamos a sacar esos nombres y esos precios. Tiene también alguna pequeña modificación secundaria que he hecho yo para ir adaptándolo a lo que vamos a ir desarrollando, pero no son importantes. Por ejemplo, esta celda, la del total, se va a calcular con una fórmula de Excel, pero ya os digo que no son detalles importantes que tengamos que explicar para entender todo lo que va a venir ahora. Entonces, la idea es que cuando yo rellene aquí una referencia, se buscará la información de esa referencia. Como esto tiene que suceder cuando se cambia una celda, pues ya sabemos dónde tenemos que ir. Tenemos que ir al evento change de la hoja. Accedemos al código y aquí lo tenemos. Este es el change que tenemos de momento en este ejercicio. Ya os digo que cuando acabe va a ser bastante más grande. Aquí tenemos lo que hacíamos para comprobar si la fecha era correcta, si se metía una fecha correcta. Aquí es donde vamos a añadir lo nuevo. Vamos con ello. Esta variable ya os podéis imaginar para qué es. Vamos a practicar los bucles, luego la vamos a utilizar para, con un bucle, recorrer la tabla de los productos buscando la información. Seguimos añadiendo código. En este evento vamos a acabar controlando el cambio de muchas celdas y como evidentemente no se pueden dar diferentes casos a la vez, lo vamos a controlar con el if que ya teníamos creado y diferentes cláusulas else if que iremos añadiendo para cada celda concreta que queremos controlar. Esto hay diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes maneras de descubrir cuál es la celda que cambia. Aquí, por ejemplo, lo hacíamos con su referencia celda y aquí, por ejemplo, lo estamos haciendo con sus números de columna y números de fila. Controlamos que las celdas que cambian estén en unas posiciones determinadas y así sabemos que son las que nos interesan. En este caso, las celdas que nos interesan tienen que estar siempre en la columna 2 y tienen que estar entre las filas 13 y 30. Así ya sabemos que se trata de celdas en las que se pueden escribir referencias. Hay más maneras de saber cuál es la celda que ha cambiado, pero ya las iremos viendo. Seguimos con más código. Vamos con la explicación. Lo primero que hacemos, si se trata de una de las celdas en las que pueden ir referencias, es desactivar los eventos de Excel. Vamos a provocar muchos changes al cambiar valores de celdas y no quiero que nos volvamos locos porque se empiezan a encadenar changes uno detrás del otro. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer cuando se modifica una celda de las referencias, lo haremos con los eventos desactivados para evitar problemas. Aquí lo desactivo y aquí lo vuelvo a activar. Entre estas dos líneas del tema de los eventos, de momento lo que he hecho es poner un condicional. Al cambiar una de las celdas en las que podemos escribir referencias, se pueden dar dos situaciones, que ha cambiado porque se ha escrito una referencia o que ha cambiado porque se ha quedado vacía. Bien, pues con este condicional estoy controlando si la celda es igual a vacía. Y en ese caso haremos una cosa, y si no se queda la celda vacía, haremos otra, que es lo que nos falta ahora de escribir dentro del if. Primero vamos a poner lo que hay que hacer cuando la celda se queda vacía, cuando se ha borrado la referencia que estaba escrita en esa celda. Recordad que todo esto lo estamos haciendo dentro del change y dentro de target nos llega la celda que ha cambiado. Por eso aquí estoy controlando si target es igual a vacío. Primero se va controlando cuál es la celda que cambia y si es una de las que tienen referencias, decimos, oye, vamos a comprobar si esa celda se ha quedado vacía o se ha escrito una referencia. Y ahora vamos a escribir lo que tiene que hacer cuando se haya quedado vacía. Bueno, en esta línea básicamente lo que hago es que si la celda de la referencia se ha quedado vacía, las celdas que tiene a su lado también se quedan vacías. Es decir, que si esta de aquí, por ejemplo, se ha quedado vacía, se vaciarán estas tres. Esta de aquí no, porque tiene las fórmulas que calculan el total de cada línea. Solo estas tres.
Eso es lo que hago con esta línea. Lo que hago es usar range para indicar de qué celda a qué celda se tienen que borrar los contenidos. Pero lo hago indicando una celda de inicio y otra de final. Para la celda de inicio le digo que coja la celda que está situada una a la derecha de la que había cambiado, que sería, por ejemplo, esta. Y para la celda del final le digo que coja una que está 3 celdas a la derecha de la que había cambiado, que por ejemplo en esta línea sería esta. Y así logro indicar que estas 3 se les borre el contenido. Eso es lo que le estoy diciendo en esta línea. Podía haber hecho esto para cada celda, un clear contents en cada celda, pero si lo podemos hacer en una sola línea de código, mucho mejor. Ahora vamos con la parte larga. ¿Qué hay que hacer cuando se ha escrito una referencia? Escribimos. Bueno, para empezar, le asignamos a la variable fila el valor 2. Esto es porque va a tener que empezar en la hoja productos a mirar productos desde la hoja 2. Y a partir de ahí, esto funcionaría de la siguiente manera. Tenemos un bucle aquí que en su interior lo único que hace es ir aumentando en 1 la variable fila para ir recorriendo todas las filas de la hoja producto. Y este bucle solo se va a parar cuando se cumpla alguna de estas dos condiciones que hemos indicado aquí. La primera condición que se puede cumplir es que se encuentre con una celda vacía en la columna A, que es lo que le hemos dicho aquí. A través de Worksheets accedemos a la hoja productos y con Cells le vamos diciendo que mire en la fila que toca en esa repetición si en la columna A la celda es igual a vacía. Y si eso es así, se parará. Teniendo en cuenta que vamos a suponer que esta hoja tiene controlado que no puede haber productos sin referencia, esa condición se cumpliría cuando haya acabado de mirar todas las referencias y llegue aquí. Esa sería la primera causa por la que puede parar el bucle. La segunda causa es que en cada repetición del bucle también va a ir mirando a ver si la celda que está en la columna A es igual a la referencia que se ha escrito en la factura. Y si es así, significará que se ha encontrado esa referencia y por lo tanto debe finalizar el bucle. Entonces con esto tenemos un bucle que va recorriendo todas estas celdas hasta llegar a una vacía o hasta que encuentre lo que buscamos. Os comento que hay otras maneras de buscar, pero como estamos practicando los bucles, de momento lo hacemos así. Más adelante puede que modifiquemos esto para no utilizar bucles. Ahora seguimos. Una vez que se ha recorrido la tabla buscando la referencia, pueden pasar dos cosas, que la encuentre o que no la encuentre. Pues eso es lo que tenemos que añadir ahora. Escribimos. Bueno, mucho código, pero muy sencillo. Del bucle se puede haber salido por encontrar o no la referencia. Lo que hago es comprobar el valor de la celda en la que se ha parado el bucle. Al salirse, la variable fila tendrá el número de fila en el que el bucle se ha parado. Y si esa celda de esa fila está vacía, significa que no la ha encontrado y por lo tanto le mostramos un mensaje avisándole. Y borramos las celdas de esa fila. La de la referencia escrita y las que pueden estar escritas de anteriores referencias que sí que existían en esa fila. Es decir, lo que hace es comprobar si la celda en la que se ha parado el bucle estaba vacía. Si, por ejemplo, se para aquí, esta celda está vacía y significa que no ha encontrado la referencia. Y en ese caso, lo que le digo es que vacíe las celdas que van de aquí a aquí. Eso es lo que hacemos en la primera parte del if. Si no se cumple que la celda en la que ha acabado de mirar está vacía, significa que ha encontrado la referencia. Y en ese caso lo que hacemos es asignar a las celdas que están justo al lado de la referencia su nombre, que sería con esta línea, y su precio, que sería con esta otra línea. A la celda que está, una celda a la derecha de la referencia, le asignamos el valor de la fila que se ha parado el bucle que está en la columna B, que se corresponde la columna B con los nombres. Y en esta otra línea hacemos lo mismo con la columna C, que es la de los precios. Y por último, seleccionamos la celda que está 3 más a la derecha de la referencia
para que puedan pasar a escribir las unidades. Eso es lo que hacemos en estas líneas que hemos añadido. Comprobar dónde se ha parado el bucle para decidir qué hacer, para decidir si no ha encontrado o ha encontrado la referencia. Venga, vamos a probar. Vamos a Excel y empezamos a escribir. He puesto una que existe y perfecto, ya lo he encontrado. Ya podría escribir ahora las unidades, ¿veis? Y ya tendríamos calculado ese total. Vamos a escribir ahora una que no existe. Perfecto, no existe un producto con la referencia tal. Aceptamos y veis, se han borrado las celdas en las que estaba la información de la anterior referencia que sí, que era correcta. Luego funciona perfectamente. Nos ha costado, pero fijaros lo que acabamos de conseguir. Esto no es poca cosa. Ya os digo que habría otras maneras de buscar, aparte de esta, pero lo de siempre, a la altura del curso en la que estamos, este es un ejemplo interesante de posibles usos de los bucles. Además, este sistema, si tuviéramos que buscar con varias condiciones, sería muy fácil de modificar para lograrlo. El andar recorriendo las celdas buscando que cumple una condición. Sería simplemente ir añadiendo más OR. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer una prueba porque quiero que veáis algo que seguramente os va a sorprender. Fijaros, voy a meter una referencia de un producto que existe, pero la voy a meter en minúsculas, así. Y sorpresa, no existe un producto con la referencia AB001. Si vamos a la lista de productos, está ahí, pero está en mayúsculas. Bueno, se empieza a complicar la cosa. Resulta que en las comparaciones de texto para VBA no es lo mismo mayúsculas y minúsculas. Esa referencia que estaba escrita aquí en mayúsculas no es lo mismo que la que yo había escrito aquí en minúsculas. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues muy sencillo. Vamos al código y en la comparación que tenemos aquí, en la que comparamos la referencia que está en la celda de los productos con la que está en la celda que ha cambiado, vamos a añadir lo siguiente. Usamos la función uCase que convierte a mayúsculas lo que le indiquemos entre los paréntesis. Y convirtiendo a mayúsculas en la comparación la referencia que se ha escrito en la celda que cambia con la que va mirando en la tabla de los productos, nos aseguramos que las dos puedan llegar a ser iguales, porque convertimos las dos a mayúsculas. Así, en el caso de encontrarse, se comparan cosas iguales. No se compara una cosa en mayúsculas y otra en minúsculas. No, se comparan las dos en mayúsculas y así sí que pueden ser iguales. uCase convierte a mayúsculas y LCase convierte a minúsculas. Es un poco puñetero este tema, pero lo debéis tener en cuenta. Si probamos ahora, meto en minúsculas, ¿veis? Ya funciona. Bueno, pues ya está. Ya veis que cada vez salen nuevas sorpresas. A partir de aquí se os pueden ir ocurriendo muchas cosas a vosotros para añadir. Por ejemplo, el control de las unidades que escribamos aquí, podríamos controlar que la cantidad que se escribe esté disponible en el stock, por ejemplo. Y muchísimas más cosas que se os irán ocurriendo. Algunas las haremos, otras las podéis tomar como tarea personal. Ahora guardamos y seguimos.